Abandonaron a 2 niños en mi puerta y años después los quieren de vuelta. Mi nombre es Julián, y si me hubieran dicho hace años que estaría contando esta historia, probablemente me habría reído en su cara. Para ser honesto, no hay mucho que decir de mi vida antes de aquella noche. No soy el tipo de persona que inspira, ni mucho menos. Solo vivía por inercia. Me levantaba cada mañana, iba a trabajar en una fábrica, regresaba a mi casa vacía, comía algo rápido y luego me perdía entre cigarrillos y televisión. Nada me importaba realmente. Era un hombre solo, perdido en su propia monotonía y la verdad, estaba cómodo en ese ciclo destructivo. No tenía aspiraciones, no tenía familia ni amigos cercanos. Mi vida giraba en torno a una rutina que apenas me sostenía a flote. La verdad, no sé si lo llamaría vivir. Solo existía, sin propósito, sin dirección, sin nada por lo que realmente valiera la pena luchar. Pasaban los días y las semanas y para mí todo era lo mismo. Trabajaba para comer, vivía para trabajar. Una noche, mientras volvía de otro turno más en la fábrica, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Frente a la puerta de mi casa había una caja de cartón. Pensé que era basura que alguien había dejado, pero al acercarme escuché unos murmullos, leves y confusos. Cuando abrí la caja, lo que vi me dejó sin aliento. 2 niños, apenas conscientes, acurrucados en mantas viejas. No supe qué hacer. Ninguna parte de mi mente había estado preparada para una situación así. Eran pequeños, con ropa sucia y gastada. No lloraban, solo estaban ahí, como si hubieran aceptado su destino. A pesar de mi desconcierto, no podía simplemente dejarlos allí. Los llevé adentro, sin saber qué estaba haciendo. No tenía experiencia con niños, y lo último que quería era complicarme la vida. Pero algo en sus ojos me hizo reaccionar. Estaban solos como yo, y por alguna razón no podía darles la espalda. No había ninguna nota, ningún indicio de quién los había dejado. Solo 2 chicos asustados frente a un hombre que no tenía idea de cómo cuidar de sí mismo, mucho menos de otros. Esa misma noche les di algo de comer, aunque no tenía mucho en casa. Los vecinos de la zona, con quienes nunca había tenido más que saludos superficiales, se enteraron rápidamente de la situación y, para mi sorpresa, fueron los primeros en ofrecerme ayuda. Me dieron ropa, comida y algunos consejos sobre cómo cuidar a los niños. Esa fue la primera vez que la gente de mi comunidad me vio como algo más que el tipo que siempre se mantenía al margen. Aunque al principio pensé que solo cuidaría de ellos por unos días, en lo que alguien venía a recogerlos. Esos días se convirtieron en semanas, y esas semanas en meses. Con el paso de los meses, lo que inicialmente pensé que sería temporal comenzó a volverse permanente. Los niños, a quienes eventualmente llamé Pablo y Sofía, no tenían a nadie que viniera a buscarlos. La policía no pudo hacer mucho, más allá de investigar superficialmente y decirme que esperara. Pero ¿esperar para qué? Nadie parecía estar buscándolos. Nadie los reclamaba. Con el tiempo, ellos empezaron a acomodarse en mi vida y yo en la de ellos. Al principio, dormían en un cuarto improvisado en el sótano. Lo preparé con lo que pude, pero a medida que los días pasaban, los arreglos temporales empezaron a verse más permanentes. Recibí ayuda de los vecinos para amueblar mejor el espacio. La comunidad me sorprendía cada día más con su generosidad. Donaban lo que podían, desde ropa hasta muebles. Yo, que solía ser una persona distante y solitaria, comencé a conectarme con las personas que me rodeaban de una manera que nunca había imaginado. Pablo y Sofía, por su parte, no tardaron en adaptarse. Eran niños tranquilos, muy respetuosos, y desde pequeños se esforzaban por no causar problemas. Los inscribí en la escuela y con el apoyo de los vecinos logramos que tuvieran todo lo necesario: mochilas, cuadernos, uniformes. Se les veía felices y poco a poco también me di cuenta de que mi vida había cambiado. Ya no era la misma rutina vacía. Cada día, cuando llegaba a casa, me recibían con una sonrisa o con historias sobre lo que habían hecho en la escuela. Y aunque nunca me había planteado la idea de ser padre, sentía una especie de satisfacción en cuidar de ellos.
La comunidad los adoraba. Pablo y Sofía se volvieron muy queridos entre los vecinos. Ayudaban en lo que podían, desde tareas sencillas en los hogares hasta participar en actividades comunitarias. Siempre eran voluntarios en el comedor comunitario y asistían regularmente a la iglesia. Eran, en pocas palabras, chicos buenos. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no los veía como una responsabilidad pasajera, sino como parte de mi vida. No diría que me convertí en su padre, pero ellos llenaron un vacío que nunca había querido admitir que tenía. A veces me sorprendía lo mucho que habían crecido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Pasaron de ser dos niños asustados a adolescentes seguros, activos en la comunidad y con metas para el futuro. Se convirtieron en jóvenes responsables, y aunque nunca lo hubiera planeado, empezaron a darme un propósito que nunca pensé tener. Todo parecía estar marchando bien, demasiado bien quizá, hasta que una tarde recibí la noticia que cambiaría todo. Una tarde cualquiera, mientras estábamos en casa viendo la televisión, alguien llamó a la puerta. Al abrir, me encontré con una pareja que no reconocía. Tenían una actitud extraña, como si estuvieran buscando algo. El hombre, con una barba descuidada y ropa gastada, se presentó como el padre de Pablo y Sofía. La mujer, que se mantenía en silencio, parecía nerviosa, pero a la vez cómplice de lo que estaba por suceder. Me quedé sin palabras. Después de años sin noticias, sin una señal de su existencia, ahora aparecían de la nada reclamando ser los padres de los chicos. No sabía si sentir alivio porque finalmente había alguien de su familia o preocupación por las intenciones de esa pareja. Algo en ellos no me daba buena espina. Les permití entrar y en cuanto Pablo y Sofía los vieron, la incomodidad en sus rostros fue evidente. Apenas los recordaban, pero había algo en su lenguaje corporal que gritaba desconfianza. La pareja se sentó y con un tono que intentaba sonar cordial, comenzaron a explicar por qué habían vuelto. Resultó que habían estado enfrentando graves problemas financieros. Según ellos, habían tenido que huir para evitar pagar sus deudas, dejando a los niños atrás. Y durante todo este tiempo habían estado tratando de arreglar sus vidas. Lo que no dijeron, pero era evidente, es que no habían vuelto, porque los extrañaran o porque querían recuperar el tiempo perdido. Volvieron porque necesitaban algo. Querían a los niños para que trabajaran y les ayudaran a salir de su miseria. No había amor en sus palabras, solo una fría estrategia para explotar a quienes habían abandonado. Me quedé helado. Durante todos estos años, nunca pensé que los padres de Pablo y Sofía serían personas así, tan oportunistas. Les dejé claro que los chicos ya no eran los niños que habían dejado atrás, que tenían una vida aquí, amigos, escuela, y que no era justo que ahora, después de tanto tiempo, quisieran volver a sacarles provecho. La conversación se volvió tensa. El hombre levantó la voz, exigiendo que les entregara a los niños, que eran suyos por derecho. Afirmaron que si no cooperaba me llevarían a juicio y que legalmente ellos tenían la razón. Estaba furioso pero también preocupado. Aunque llevaba años cuidando de ellos, nunca había tomado medidas formales para adoptarlos. Y seguían siendo menores de edad. Si sus padres los querían de vuelta, legalmente tenían derecho a reclamar la custodia. Les dije que podían hacer lo que quisieran, que no iba a entregar a los chicos así como así. Entonces la pareja salió de la casa, pero no sin antes dejar claro que me demandarían. Y lo hicieron. Me sentí impotente. ¿Cómo podía proteger a Pablo y Sofía de personas que legalmente tenían más derechos sobre ellos que yo? No sabía nada de leyes, pero sabía que no podía enfrentar esto solo. Los días siguientes fueron una pesadilla. La amenaza de la demanda se hizo realidad y recibí una notificación oficial. Los padres biológicos de Pablo y Sofía me estaban demandando por la custodia de los chicos. No tenía idea de cómo funcionaban esos procesos legales y la incertidumbre me carcomía. Los chicos estaban aterrados. No querían volver con esa pareja y yo tampoco podía soportar la idea de perderlos después de tantos años juntos. Lo primero que hice fue hablar con los vecinos.
Durante todos estos años, la comunidad había visto a los chicos crecer. Conocían nuestra historia y sabían lo mucho que significaban para mí. No tardó mucho en correrse la voz y de pronto, más de una docena de personas estaban dispuestas a ayudar. Desde el párroco de la iglesia hasta el dueño del mercado, todos ofrecieron su apoyo. Incluso organizaron colectas para ayudarme a costear los gastos legales. Un abogado local, un hombre amable que había trabajado en casos de adopción, se ofreció a llevar el caso a un precio más accesible. Sabía que el proceso no sería fácil, ya que, legalmente, los padres biológicos tenían derechos sobre los chicos. Pero él también estaba convencido de que, dada la situación y el historial de abandono, podríamos ganar la custodia. El juicio fue una experiencia agotadora. Los padres biológicos se presentaron como víctimas de las circunstancias, asegurando que siempre habían planeado volver por los niños, pero que la vida había sido cruel con ellos. Intentaron pintar una imagen de que todo lo que habían hecho lo hicieron por el bienestar de sus hijos, aunque los hechos no apoyaban su versión. El abogado los cuestionó duramente sobre su estilo de vida, sus constantes huidas y la falta de interés en sus propios hijos durante tantos años. Por otro lado, nuestro abogado argumentó que Pablo y Sofía habían encontrado estabilidad conmigo, que estaban completamente integrados en la comunidad y que separarlos de su entorno actual sería perjudicial para su bienestar emocional y académico. También presentaron testimonios de maestros, vecinos y miembros de la iglesia que hablaban del impacto positivo que los chicos habían tenido en el barrio. Recuerdo claramente el día en que los chicos tuvieron que hablar ante el juez. Ambos expresaron con una madurez que me conmovió que no querían volver con sus padres biológicos. Aunque no habían nacido bajo mi techo, en sus corazones, ellos ya me consideraban su verdadera familia. Después de semanas de tensión y noches sin dormir, el veredicto finalmente llegó. El juez falló a mi favor, considerando que los padres biológicos no habían demostrado ser capaces de proveer un entorno seguro y estable para los chicos. A partir de ese momento, me convertí en el tutor legal de Pablo y Sofía. Fue un momento de alivio indescriptible. Todos en la comunidad celebraron como si hubiéramos ganado una gran batalla, y en cierto modo lo habíamos hecho. Pero lo más importante fue la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que luchar, algo que me importaba de verdad. Después del juicio, la vida comenzó a volver a la normalidad. Los padres biológicos de Pablo y Sofía se fueron del pueblo, probablemente buscando otro lugar donde podrían seguir evadiendo sus responsabilidades. Los chicos y yo pudimos seguir adelante, con la tranquilidad de saber que nadie volvería a intentar separarnos. Pablo y Sofía crecieron con rapidez. En cuestión de un par de años, ambos terminaron la preparatoria y comenzaron a hablar de su futuro. Habían hecho planes de ir a la universidad, y aunque la idea de que se fueran me llenaba de orgullo, también me costaba imaginar la casa vacía. Durante tanto tiempo, ellos habían sido mi razón para levantarme cada día, para esforzarme en un trabajo que antes parecía sin sentido. Ellos habían llenado el vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando llegó el día de su mudanza, los acompañé hasta su nuevo departamento, a unas horas de distancia de nuestro pueblo, cerca de la universidad. Los ayudé a instalarse y al final, al despedirme de ellos, me di cuenta de cuánto habían cambiado. Eran adultos ahora, con sus propios sueños y metas, y aunque me dolía despedirme, también me sentía lleno de satisfacción. Nunca planeé ser una figura paterna para nadie. De hecho, por mucho tiempo, me consideré un fracaso en muchos aspectos de mi vida. Pero esos chicos me dieron algo que jamás había tenido: un propósito. Gracias a ellos, mi vida tomó un rumbo distinto, más gratificante. Ellos me enseñaron que a veces la familia no es la que te toca, sino la que construyes con el tiempo y el esfuerzo. No puedo negar que al principio me resistí a esa responsabilidad.
pero con el tiempo aprendí que cuando te preocupas por alguien más, empiezas a preocuparte menos por ti mismo y más por lo que puedes hacer por los demás. Como solía decir mi padre, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ahora lo entiendo mejor que nunca. Hoy, aunque Pablo y Sofía ya no viven conmigo, mantenemos una relación cercana. Me visitan siempre que pueden y cuando los veo, me doy cuenta de que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, valieron la pena. Ellos sanaron mi vida de maneras que no podría haber imaginado. Quizás la vida no me dio la oportunidad de formar una familia de la manera convencional, pero de alguna forma terminé teniendo algo incluso mejor. Y aunque no sé qué me deparará el futuro, puedo decir con certeza que, gracias a esos chicos, mi vida ha tenido más sentido del que jamás imaginé. Actualización. Han pasado varios años desde que escribí esta historia. A decir verdad, ni siquiera recordaba haberla compartido. Hoy, por alguna razón, me encontré releyéndola y no pude evitar sonreír al recordar todo lo que vivimos Pablo, Sofía y yo. Fue un viaje duro, lleno de momentos difíciles, pero al final todo valió la pena. Los chicos ahora son adultos hechos y derechos. Hace poco ambos egresaron de la universidad, con excelentes calificaciones y buenas oportunidades laborales. Pablo trabaja en una empresa de ingeniería y Sofía ha encontrado su vocación en el trabajo social, algo que no me sorprende en lo más mínimo, dado su corazón generoso y su afán por ayudar a los demás. Los dos hicieron su vida, cada uno a su manera, pero siempre mantuvieron la esencia de quienes eran cuando llegaron a mi puerta. Siguen siendo las mismas personas generosas, amables y dedicadas que conocí, solo que ahora con un futuro brillante por delante. Incluso ambos han encontrado pareja, y aunque no me meto en sus asuntos, quién sabe, quizá pronto lleguen nietos, si la vida lo permite. Al releer esta historia, me doy cuenta de cuánto hemos pasado juntos, cuánto crecimos y aprendimos. Lo que comenzó como un acto de desesperación por parte de sus padres biológicos, terminó siendo una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Nunca pensé que cuidaría a dos niños que no eran míos, y mucho menos que terminarían siendo mi familia. A veces pienso en la persona que era antes de que Pablo y Sofía aparecieran en mi vida, perdido, sin propósito, simplemente existiendo. Hoy veo que ellos me salvaron de una vida vacía. Gracias a ellos encontré una razón para seguir adelante. Y aunque ya no los veo tan seguido como antes, sé que siempre tendré un lugar especial en sus vidas, así como ellos lo tienen en la mía. Este viaje ha sido una montaña rusa, lleno de incertidumbres y desafíos, pero al final puedo decir que valió la pena. Ahora, mientras me preparo para lo que venga, miro al futuro con la esperanza de que esos chicos sigan siendo felices y exitosos. Y agradezco cada día que me dio la oportunidad de formar parte de sus vidas. Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.